Venezuela, hace 3 horas subí el video que está acá, este video que está aquí, donde iniciaba diciendo que la soberbia es lo que ha predominado en el pueblo venezolano, que tocó al espíritu de los políticos y contaminó a parte de un pueblo, la soberbia. Y esa soberbia no ha permitido buscar una solución en el país, sino al contrario, llevar el país a un atraso de más de 30, 40 años que tenemos en Venezuela y todos los venezolanos. Y le hace una pregunta directa como venezolano a todos los venezolanos, independientemente del color político, de la religión, si eres grande, pequeño, hombre o mujer, si estás dentro o fuera de Venezuela, independientemente, le hice una pregunta. Y los primeros mensajes que me arroja ese video y todos los videos que tengo es que la soberbia en realidad, sin duda alguna, ha sido fundamental. Porque es difícil como ser humano siempre reconocer un error que cometamos. Es difícil. Siempre como ser humano vamos a buscar culpar a la mujer, al hermano, al vecino, al político, al otro, pero menos nosotros. Hasta que tocamos fondo es que reconocemos, sí, yo me equivoqué, sí, yo dije eso, sí, yo dije esa palabra, solo que no me acordaba, no me recordaba, no, pero sí la dije. Sí, sabe, esa soberbia no permite, no, siempre buscamos culpar a un tercero. Entonces, voy a hacer ahorita la pregunta aquí. Voy a hacer la pregunta aquí. Les voy a pedir que antes que la respondan, internalicen la pregunta, aparten la soberbia, le bajen al ego y le tengamos la humildad si la queremos responder. Si la queremos responder. ¿Por qué? Va la pregunta. ¿Por qué si antes Venezuela todo estaba bien, antes de este gobierno, que este gobierno ha contribuido al desastre en mayor escala, pero por qué si antes se vivía bien, por qué hay tantas calles, avenidas y pueblos destruidos en Venezuela? Pero no de hace 20 años, ¿no? De hace más de 60, 70, 50 años atrás. ¿Por qué Venezuela? Y les voy a poner un ejemplo que lo puse en el video anterior y nadie lo quiere reconocerse callado. Chichiriviche, que es un sitio turístico, Tucacas, pues, Tucacas, que es más, todavía ícono también, Tucacas y Chichiriviche. Estas dos localidades son íconos para el turismo venezolano e internacional. Internacional. ¿Por qué si antes se vivía bien, antes, por qué tú visitas estas dos poblaciones y encuentras en su mayoría, en un 80%, calles de tierra que nunca se le ha hecho nada? Nunca. ¿Ves? Nunca. Este gobierno actual no ha hecho nada, puro pañitos de agua tibia, sí, ok. Está bien, ya sabemos, ok. Y están tratando de ahí medio pintar, de hacer algo, ¿ves? Por donde pasa la reina, como siempre ha sido. Pero ya va, espérate, está bien. Pero ¿por qué antes, si estábamos bien, porque antes muchos dicen, yo estaba bien, antes Venezuela estaba bien, no había, ¿por qué hay tantas cosas destruidas? ¿Ves? La soberbia no nos permite reconocer ahí. ¿Sabes por qué, hermano? Pregúntale a Ramón Ayú, a Claudio Fermín, pregúntale a los partidos de oposición que están ahorita, ay, que tú crees que eso no, pregúntale a ellos, porque ellos eran los que mandaban antes de este gobierno. Los políticos de este gobierno salieron de esos partidos, se reforzaron, se pintaron de rojo y se metieron aquí. Pregúntale a ellos, ¿por qué tenemos este gobierno actual? ¿Por qué si antes estábamos también tenemos este gobierno? O sea, ¿será que queríamos volar o cómo? No, era que antes había mucha corrupción ya. Lo que pasa es que la corrupción de antes salpicaba más al pueblo. Es decir, te dejaban robar a ti, al pueblito, al pueblo, al pequeñito, al ciudadano. Nos dejaban tener, tú sabes, ay, agarrar y sentirnos, nadie nos ve, dale, dame. ¿Ves? Entonces, nosotros contribuimos a la corrupción, se pintaron de rojo y dijeron, señores, aquí hay más, Venezuela hay más billetes, vamos a agarrar más. Y van, se metieron. Y hoy en día la corrupción está a la orden del día. Pero les repito la pregunta, apartando la soberbia. ¿Por qué si antes se vivía bien, tantas calles y pueblos destruidos? ¿Por qué? ¿Desde cuándo no hay infraestructuras de envergadura construidas en Venezuela? Desde Pérez Jiménez. Los demás políticos han hecho un puentecito, una cosa, pintan una avenida. Llega el otro y vuelve a pintar la avenida llena de huecos ya, pero la siguen pintando porque es lo más barato que hay. Y teniendo el petróleo más puro, le echan un ripio, le echan una tierrita por encima a la carretera y vuelve a llenarse de huecos. Eso sucedía antes. Este gobierno se escogió, se supone porque eso se iba a acabar y resulta que se multiplicó más. ¿Ves? Pero son pocas las personas que se atreven a decir, sí es verdad, Carlos, antes es correcto, por eso llegó este gobierno. Nos equivocamos y ahora este gobierno desbordó la corrupción. ¿Ves? Por eso usted escucha tanto, mi estimado amigo venezolano y amiga, que es necesario un despertar espiritual. No es religión, hermano. Ese despertar espiritual es que te sacudas el espíritu y le diga a Dios, dame la sabiduría para comprender qué está pasando aquí. ¿Por qué esto? ¿Qué está sucediendo? Y te vas a dar cuenta, es que venimos años, hermano, arrastrando una generación política que cada vez se venía corrompiendo y corrompiendo y corrompiendo cada vez más. Cada vez más. Eso es lo que sucedió.
Cada vez más se venía contaminando más la generación. Y hoy en día hay una generación tan corrompida, hermano, que contaminó las religiones, los empresarios, los militares. Y estamos un toma y dame los venezolanos. ¿Ves? Como los amigos del que siguen al gobierno quizás no están de acuerdo que yo diga que aquí hay corrupción, pues ya está demostrado que sí, se está haciendo una limpieza, ¿ves? Está demostrado que sí hay, pero como ellos no aceptan esa verdad, me atacan. Seguro, Maracoya te pagó, es el imperio, ¿qué haces en Venezuela? Vete de aquí, que no, ¿ves? Pero entonces los seguidores de los opositores, de esos partidos políticos que hoy en día te hablan de un cambio, que fueron los que originaron este gobierno, entonces me dicen a mí, seguro el CLAC, seguro te hará la bolsa, seguro el gobierno te paga. La soberbia no permite reconocer a ninguno de los dos bandos que sí vale. Oye, tenemos corrupción aquí, yo creo en un cambio, pero tengo corrupción de este lado, como yo, pues. Yo creo que hay muchas ideas que dentro del gobierno, ideas, teoría, que tú las escuchas y dices, wow, qué bueno aplicarlo, pero cuando vas a la realidad es totalmente lo contrario, ¿ves? Entonces digo, bueno, me identifico con algunas ideas, hermano, pero en la praxis, o sea, creo que es necesario cambiarte completo, porque ya me di cuenta que esa idea lo que ha hecho es una burla hacia el pueblo. Pero cuando me identifico como un opositor venezolano, no me puedo pegar a esas líneas, esos partidos tradicionales, dinosaurios políticos, que con grandes apellidos eran los dueños antes de Venezuela y están bravos, molestos porque le quitaron la riqueza a ellos no para dársela al pueblo, sino para llevárselas a otros. ¿Ves? No me puedo hacer porque ellos antes tenían destruida Venezuela también, solo que salpicaban un poquito. Entonces el venezolano se acostumbró, sí, el político roba, no importa, pero con tal que nos deje. No, no, hermano, es que no se debe robar. Imagínate que tú tengas una empresa y la empresa te esté dando dinero. Tú te enteres que tus trabajadores te están robando. Pero como tú estás ganando dinero y te conformas con lo que tú dices, no, no importa que me roben, pero los tengo ahí, pues, para no contratar a otras personas. ¿Ves? No, no, hermano, no, hasta que alguien no me robe, entonces voy a dejar ese empleado, ese va a ser mi gerente, ese va a ser mi empleado de confianza. Y eso nos pasa a los venezolanos, que tenemos un chip en la mente, ¿verdad? Tercermundista, de pobreza, donde no, el político roba, sí, no importa que robe, con tal que me deje robar a mí, con tal que me salpique, no, no. Entonces es necesario que despertemos espiritualmente y comprendas que hay una generación que se contaminó y que es necesario que florezca una nueva generación con sabiduría de Dios, con un conocimiento mayor de la historia que nos han ocultado. Pregúntate por qué Venezuela tiene nada más 500 años de historia. ¿Por qué aquí de los indios caquetíos y que en Guayuco y la cosa saltamos al pueblo de Egipto allá con Moisés? ¿Por qué? ¿Y dónde están? ¿Qué pasó aquí en Venezuela? Esas mismas élites políticas, corrientes políticas, son los mismos dueños de las editoriales que escribieron los libros que nos vendieron a ti y a nosotros para las escuelas, donde nada más nos recuentan la historia de Colón y ya, y se acabó y para atrás. Y no nos cuentan una historia que existe, no nos permiten conectarnos con una naturaleza, con nuestros indígenas. ¿Dónde están? ¿Dónde está? Vamos a llegar a lo más profundo. ¿Qué pasó, Venezuela? Tenemos una tierra que fluye leche y miel, hermano. Una tierra mira, hermano, bendecida, vale. Tenemos para hacer luz del mundo. Tenemos para marcar la economía mundial. Pero espiritualmente necesitamos tener un cambio. Date cuenta que tenemos años haciendo una novela con los mismos protagonistas, la misma trama, solo que se cambian de colores. Despierta de una vez por todas. El haber emigrado tiene que darte una experiencia, hermano. Date cuenta, mira los toros desde afuera. Sácate esos políticos que te llevaste de aquí, esos colores, y date cuenta que tuviste la oportunidad de mirar para aprender una lección y venir y ser esa nueva generación que tiene que florecer en el país y darle ánimo y abrirle los ojos y el espíritu a esos hombres y mujeres que no pudieron emigrar porque le hicieron un daño mental, que no se dan cuenta la pobreza y el atraso que tiene el país. No se dan cuenta. Así como tú y yo vemos al pueblo de Cuba, así nos ven desde el exterior, hermano, así. Nos ven como, oye, ese país tan destruido y tan bonito. Nos ven así porque hicieron un daño en el espíritu, en la mente, hermano. Y es necesario que reconozcamos eso, apartemos la soberbia. Bajemos el eco, tengamos humildad, Venezuela, para reconocer que sí, antes, sí, había algo de mejoría, sí, ya venía la corrupción, ahorita se perfeccionó. Entonces, ni antes ni ahora es necesario una nueva generación, un nuevo pacto de una vez por todas. Rompamos con todos esos pactos satánicos y hagamos un nuevo pacto. Nos reconozcamos como seres humanos, como venezolanos, como hijos de Dios, como seres espirituales, que lo único que nos hace falta es conectarnos con esta tierra, pedir la sabiduría de Dios y Venezuela será la luz del mundo. Así lo creo, Venezuela. Carlos Olivo Yajure,
Ese es mi nombre. Que Dios nos bendiga. Ay Venezuela, ay Venezuela, ay Venezuela, bandera venezolana.